¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo evento puede cambiar el destino de miles de personas y despertar preguntas profundas sobre nuestro futuro? Un desastre natural en China ha dejado una marca imborrable, no solo en la Tierra, sino en los corazones de todos los que lo han vivido. Desde tormentas apocalípticas hasta inundaciones históricas, los recientes acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre nuestro lugar en este mundo y las señales que quizás estamos ignorando. Vamos a explorar cómo estos desastres naturales no solo devastaron ciudades, sino que también despertaron una conciencia global sobre los desafíos que enfrentamos. Así que, hermanos y hermanas, quédense con nosotros. Desentrañamos las historias de supervivencia, esperanza y lecciones cruciales que estos eventos nos dejan. Juntos, busquemos entender lo que estos tiempos nos están diciendo y cómo podemos encontrar esperanza y fortaleza en medio de la tormenta. Comencemos. Imagina despertar y encontrar las calles de tu ciudad convertidas en ríos tumultuosos. Esto no es una escena de una película apocalíptica, es la realidad que enfrentó la población del sur de China. El fin de semana, China fue azotada por fuertes lluvias que causaron intensas inundaciones. Las incesantes precipitaciones, que alcanzaron su máximo en Coldwater Pit con 198 milímetros, llevaron a que la Oficina de Hidrología elevara al máximo el nivel de emergencia. Dejó a cerca de 140,000 hogares sin electricidad y aisló múltiples áreas. Las fuertes lluvias no solo transformaron la infraestructura, sino que también impactaron directamente en la vida cotidiana de las personas. Produjo atascos en carreteras, deslizamiento de tierras, 17 vías fluviales en la principal cuenca del río Han se desbordaron. La devastación obligó a los habitantes a desplazarse hacia zonas seguras, cortó el suministro de energía y comunicación en varias áreas, inundó numerosas casas y escuelas e incluso llevó a la cancelación indefinida de clases. La evacuación de miles de personas se volvió una necesidad urgente. China, un país frecuentemente azotado por desastres naturales, ha mejorado sus sistemas de respuesta ante emergencias, pero este evento subraya la necesidad de evaluar y mejorar continuamente las medidas preventivas ante fenómenos extremos. Las tormentas en Longyan, Fujian, Meizhou y Guangdong han causado desapariciones. El río Hanjiang experimentó la mayor inundación de su historia, con un caudal máximo de más de 10 veces el nivel habitual. Más de 36,000 personas han sido evacuadas, miles han resultado afectadas y más de 12,000 hectáreas de cultivos han sido dañadas. Meizhou fue la ciudad más afectada. La emergencia se elevó al nivel más alto. Las evacuaciones se realizaron con helicópteros. Ciudades y pueblos fueron aislados por las inundaciones. Las grandes inundaciones obligaron a evacuar a más de 500,000 de personas. Este evento subraya la necesidad de evaluar y mejorar continuamente nuestras medidas preventivas ante fenómenos extremos. Debemos invertir en infraestructuras resilientes, mejorar los sistemas de alerta temprana y fomentar una cultura de preparación ante desastres. Además, es esencial que comprendamos el papel del cambio climático en la intensificación de estos eventos y tomemos medidas para mitigar sus efectos. Estos eventos nos llaman a una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad como individuos y como sociedad. Debemos preguntarnos qué tipo de futuro queremos construir y cómo podemos trabajar juntos para lograrlo. Al hacerlo, no solo enfrentamos los desafíos inmediatos, sino que también sembramos las semillas de un mañana más seguro y esperanzador. Juntos, busquemos entender lo que estos tiempos nos están diciendo y cómo podemos encontrar esperanza y fortaleza en medio de la tormenta. Ante una destrucción tan abrumadora, surgen naturalmente preguntas sobre el significado más amplio de estos eventos. Para algunos, la escala e intensidad de las lluvias evocan imágenes de antiguos textos bíblicos y visiones proféticas. La idea de que tales fenómenos podrían interpretarse como señales importantes o indicaciones de tiempos de cambio gana fuerza, particularmente entre aquellos inclinados hacia explicaciones religiosas o espirituales. Este relato explora cómo estos eventos pueden servir como un llamado de atención, despertando a muchas personas en todo el mundo ante la realidad de los desafíos que enfrentamos.
Queridos hermanos y hermanas, en tiempos de gran adversidad, nuestra fe en Dios puede ser un faro de esperanza y fortaleza. Los desastres naturales que estamos presenciando nos recuerdan la fragilidad de la vida y la impermanencia de las cosas materiales. Sin embargo, también nos ofrecen la oportunidad de volver nuestra mirada hacia lo eterno y lo divino. En medio de la tormenta y la inundación, recordemos las palabras de Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Dios nunca nos abandona, incluso en nuestros momentos más oscuros. Su amor y su presencia son constantes, y en Él podemos encontrar refugio y consuelo. Estos tiempos difíciles nos llaman a fortalecer nuestra comunidad, a tender una mano a quienes sufren y a ser instrumentos de la paz y la gracia de Dios. Cada acto de bondad, cada oración, cada gesto de solidaridad es un testimonio de la luz de Cristo que brilla en nosotros. Pidamos a Dios sabiduría para aprender de estos eventos, para cuidar mejor de nuestro mundo y de los unos a los otros. Que estas pruebas nos lleven a una mayor comprensión y a una fe más profunda. Recordemos que después de la tormenta viene la calma y que Dios puede transformar la adversidad en bendición. ¿Alguna vez te has preguntado si los desastres naturales que presenciamos con tanta frecuencia son más que meros eventos aleatorios? En todo el mundo estamos viendo un aumento alarmante de terremotos, huracanes, inundaciones e incendios forestales. Para muchos, estos eventos no son simplemente caprichos de la naturaleza, sino señales del fin de los tiempos, reflejando profecías encontradas en nuestros textos sagrados. En el cristianismo, la Biblia nos da pistas sobre estos tiempos. En el Evangelio de Mateo 24, versículos 7 y 8, Jesús nos habla de hambrunas y terremotos en diversos lugares, describiéndolos como el comienzo de dolores de parto. Del mismo modo, el libro de Apocalipsis contiene vívidas descripciones de eventos apocalípticos, retratándolos como juicios divinos y heraldos de los últimos días. Estas visiones proféticas resuenan con los eventos contemporáneos, donde la intensidad y frecuencia de las calamidades naturales parecen superar las normas históricas. La interpretación de los desastres naturales como señales del fin de los tiempos no solo nos invita a la reflexión, sino que influye en nuestras respuestas sociales e individuales a estos eventos. Para muchos creyentes, estos desastres sirven como un recordatorio de la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de la preparación espiritual. La creencia de que estas calamidades son advertencias divinas puede llevar a una mayor devoción religiosa, al arrepentimiento y a un sentido de urgencia en la difusión de enseñanzas religiosas. A nivel comunitario, tales interpretaciones pueden fomentar un sentido de solidaridad y apoyo mutuo entre aquellos que comparten las mismas creencias, mientras se preparan para lo que ven como una intervención divina inminente. Hermanos, es en estos tiempos de prueba que somos llamados a fortalecer nuestra fe y a ayudar a aquellos que nos rodean, ofreciendo no solo ayuda material, sino también esperanza espiritual. Así que, mientras nos enfrentamos a estos desafíos, recordemos siempre las palabras de nuestro Señor y las promesas de nuestra fe. Que estos tiempos nos encuentren preparados, vigilantes y llenos de amor y compasión hacia nuestros semejantes. Mantengamos nuestra mirada en lo alto y nuestro corazón dispuesto a servir. Hoy reflexionamos sobre un tema de vital importancia en nuestra vida espiritual, la guerra espiritual. Esta guerra se fundamenta en enseñanzas bíblicas que revelan la existencia de un conflicto constante entre fuerzas espirituales opuestas. Estamos inmersos en esta realidad, como soldados en un campo de batalla metafísico. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos enseña: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En este combate, las fuerzas de la luz y la oscuridad luchan por la supremacía, y nosotros, como seguidores de Cristo, somos llamados a equiparnos con las armas espirituales que Dios nos provea para enfrentar el mal en todas sus formas.
Esta batalla espiritual no se libra con métodos físicos. No, hermanos, se libra a través de la oración ferviente, una fe inquebrantable y una vida justa guiada por los principios divinos. Sabemos con certeza que Dios es omnipotente y omnipresente, lo cual nos proporciona la fuerza y el valor necesarios para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Nuestra fe se fortalece al observar cómo, a lo largo de las Escrituras y las enseñanzas religiosas, la fe ha provocado cambios milagrosos y ha movido montañas. Jesús mismo enseñó que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede realizar cosas extraordinarias. Mateo 17, 20. Esta enseñanza de Jesús resalta la capacidad ilimitada de la fe genuina. La mostaza, siendo una de las semillas más pequeñas, representa algo aparentemente insignificante. Sin embargo, Jesús utiliza esta comparación para ilustrar que incluso una fe pequeña, pero auténtica y verdadera, puede desencadenar resultados sorprendentes y superar obstáculos aparentemente insuperables. El contexto de esta enseñanza es clave para entender el poder de la fe. Jesús y sus discípulos se encontraron con una situación donde no pudieron sanar a un joven poseído por un demonio. A pesar de sus esfuerzos, no lograron liberar al muchacho. Pero después de que Jesús lo expulsó, los discípulos, confundidos y preocupados, le preguntaron por qué no pudieron hacerlo ellos mismos. Jesús les respondió con claridad y firmeza: «Por vuestra falta de fe». ¡Qué palabras tan impactantes! Luego les explicó algo profundo y poderoso. Si tuvieran fe incluso del tamaño de un grano de mostaza, podrían realizar milagros sorprendentes, incluyendo mover montañas. Esta enseñanza no se refiere a mover montañas físicas literalmente. ¡No! Se trata de un significado espiritual más profundo. Jesús está enfatizando que la fe auténtica y confiada en Dios puede superar cualquier dificultad o desafío que enfrentemos en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar diario. Es un llamado a confiar completamente en Dios y en su poder soberano para obrar en nuestras vidas. La fe, entonces, no se basa en el tamaño o la cantidad, sino en la calidad y la sinceridad de nuestro corazón hacia Dios. Es una respuesta de confianza y dependencia en la fidelidad de Dios para cumplir su voluntad y sus promesas. Jesús nos enseña que, sin importar cuán pequeña parezca nuestra fe, si es genuina y está arraigada en Él, podemos experimentar su poder transformador y ver cómo los obstáculos se desvanecen ante nosotros. Esta enseñanza de Jesús sigue siendo relevante y poderosa hoy en día. Nos recuerda que no estamos limitados por nuestras circunstancias o por nuestras propias habilidades, sino que podemos confiar plenamente en el poder de Dios para superar cualquier montaña que se interponga en nuestro camino espiritual y en nuestra vida diaria. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, encontramos inspiradoras historias de héroes bíblicos cuya fe profunda en Dios los llevó a realizar actos extraordinarios y recibir el favor divino. Entre ellos destacan figuras como Abraham, Moisés y muchos otros. Estos héroes no solo creían en Dios, sus vidas y acciones reflejaban una confianza inquebrantable en Él. Uno de los ejemplos más destacados de fe y obediencia en la Biblia es Abraham. La historia de su llamado y obediencia se encuentra en Génesis capítulo 12. Como nos dice Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham vivía en Ur de los Caldeos junto con su padre Tera y su familia. En ese tiempo, Ur era una ciudad importante en la región de Mesopotamia. Según Génesis 12, versículos del 1 al 4, Dios hizo una promesa a Abraham, diciéndole que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre, y que fuera a la tierra que Dios le mostraría. La promesa incluía que Dios haría de Abraham una gran nación, lo bendeciría y haría su nombre grande. Por fe, obedeció el llamado de Dios, dejando todo lo conocido y familiar detrás. Tomó a su esposa Sara, a su sobrino Lot y a todos los bienes que habían adquirido y partieron hacia la tierra de Canaán.
Es importante destacar que Abraham no sabía hacia dónde se dirigía exactamente, confiando en la guía y las promesas de Dios. La obediencia de Abraham marca el comienzo de una historia notable de fe en la Biblia. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó pruebas y desafíos, pero en cada paso confió en Dios y en las promesas que Él le había hecho. Esta decisión de seguir a Dios en fe es fundamental en la historia de la salvación, ya que de Abraham surgiría la nación de Israel y finalmente el linaje de Jesucristo, el Salvador prometido. La historia de Abraham no solo destaca su obediencia inicial al llamado de Dios, sino también cómo su fe continuó creciendo a medida que experimentaba y respondía a las promesas y los mandatos divinos a lo largo de su vida. Hermanos, la vida de Abraham es un testimonio poderoso de lo que significa vivir una vida de fe y obediencia. No siempre entendemos el camino que Dios nos llama a recorrer, pero como Abraham, podemos confiar en que Él es fiel a sus promesas. Enfrentemos cada desafío con la misma fe y confianza que demostró Abraham, sabiendo que Dios nos guía y nos sostiene en cada paso del camino. La fe tiene un papel crucial en la unión de individuos y comunidades frente a la adversidad. La creencia colectiva en el poder de Dios para cambiar las circunstancias fomenta un sentido de solidaridad y propósito. Las reuniones religiosas, los grupos de oración y las iniciativas basadas en la fe se convierten en plataformas donde las personas pueden unirse, compartir sus cargas y fortalecer su determinación colectiva. Esta unidad no es solo social o emocional, sino profundamente espiritual. Está arraigada en la convicción compartida de que juntos, a través de la fe, podemos superar cualquier obstáculo. El poder de la oración y el culto comunitario amplifica la llamada a la intervención divina, creando una fuerza poderosa capaz de provocar cambios. Los signos celestiales como símbolos de esperanza son otro aspecto fundamental de nuestro sistema de creencias. A lo largo de la historia, fenómenos celestiales como cometas, eclipses y alineaciones inusuales de estrellas y planetas han sido interpretados como mensajes divinos. En tiempos de guerra espiritual y desafíos crecientes, estos signos se perciben como manifestaciones de la presencia de Dios y su promesa de victoria para los fieles. Estos signos sirven como recordatorios de que el universo está bajo el control divino y que la voluntad de Dios es suprema. Por ejemplo, la estrella de Belén es un símbolo poderoso en el cristianismo, representando la guía divina que llevó a los magos al lugar de nacimiento de Jesús. Mateo 2, del 1 al 12. Los magos, sabios y estudiosos de los cielos, vieron una estrella inusual y brillante. Para ellos, esta estrella no era simplemente un fenómeno astronómico, era una señal celestial, un mensaje divino. Fe y determinación siguieron la estrella, emprendiendo un viaje largo y lleno de incertidumbres. Su fe en la guía divina los llevó a Belén, al humilde pesebre donde encontraron al niño Jesús, el Salvador del mundo. Este evento celeste se celebra como un momento de revelación divina y esperanza, mostrando cómo la fe y la intervención divina pueden guiarnos a través de tiempos oscuros e inciertos. En estos tiempos de incertidumbre y desafíos crecientes, es natural buscar señales de esperanza y guía. A lo largo de la historia, hemos visto cómo fenómenos celestiales han sido interpretados como mensajes divinos, recordándonos que Dios se comunica con nosotros a través de su creación. Ya sea la aparición de cometas, eclipses o eventos astronómicos extraordinarios, estos fenómenos nos recuerdan que somos parte de un plan divino más grande. La interpretación de los signos celestiales como mensajes de Dios puede ofrecernos consuelo y esperanza profundos. En medio de nuestras batallas personales, sociales o globales, estas señales nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Nos empoderan para enfrentar los desafíos con fe y resistencia, sabiendo que cada obstáculo forma parte del camino que Dios ha trazado para nosotros. El concepto de guerra espiritual nos llama a mantener una conducta moral y ética frente a la adversidad. En estos tiempos turbulentos, somos llamados a adherirnos a principios de justicia, compasión y rectitud.
Estos principios no solo nos protegen del mal, sino que también nos alinean con la voluntad de Dios, convirtiéndonos en instrumentos de su poder transformador. La oración, como canal directo de comunicación con lo divino, es una herramienta poderosa en la guerra espiritual. A través de la oración sincera y ferviente, podemos invocar el poder de Dios para superar obstáculos, vencer el mal y provocar cambios positivos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La fe en la eficacia de la oración refuerza nuestra confianza en la voluntad soberana de Dios y en su capacidad para intervenir en nuestras circunstancias. Los líderes religiosos y las comunidades juegan un papel vital en fortalecer esta fe y esperanza. Ellos nos guían, interpretan los signos de los tiempos y nos sostienen en la fe a través de sus enseñanzas y liderazgo espiritual. En tiempos de tribulación, sus palabras y acciones nos ayudan a contextualizar los eventos dentro del marco divino, recordándonos que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas y en la historia humana. En estos días difíciles, sigamos unidos en la fe. Oremos fervientemente, actuemos con justicia y mantengamos la esperanza viva en nuestros corazones. Recordemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que, a través de nuestra fe y confianza en Él, podemos enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Amén. Agradecemos tu atención y esperamos verte en nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.